Muy buenos días a todos. Hoy estamos en el sábado 11 de febrero del año corriente 2023 o 2023 y tal como lo habíamos conversado en la última sesión de hace 2 semanas, hoy vamos a hablar de otras dos sefirot. Hoy vamos a hablar sobre lo que es Binah y Gesed. En el caso, yo voy a comenzar con la parte de Binah y nuestro compañero Felipe, que lo dejo para que se presente, hablará sobre Gesed. Adelante, Felipe. Muy buenos días. Como dice Mauricio, soy Felipe. Encantado pues, de estar acá, de poder conversar, de poder compartir. Aquí vamos. Listo. Bueno, excelente, gracias Felipe. Vamos a comenzar entonces y voy a hablar un poco acerca de Gesed. Entonces Felipe, me ayudas con tu video, por favor. Y listo, gracias. Bueno, vamos a hablar entonces un poco y voy a compartir pantalla y voy por acá. Y listo. Ok, tenemos esto y estamos aquí. Muy bien, vamos a hablar un poco ahora acerca de lo que es Binah en esta sesión. Y como siempre, recordar un poco el objetivo principal de lo que es la cábala. El objetivo principal de la cábala es tratar de llegar al máximo potencial que como personas y como alma tenemos dentro de nosotros mismos. Y esto lo vamos a lograr si nos conocemos en detalle y comenzamos a hacer la corrección de los desequilibrios o la corrección de nuestra alma. Para eso es que usamos el árbol de la vida. Y como habíamos hablado, el árbol de la vida contiene diferentes sefirot y hoy a mí me toca en particular revisar la de Binah. Vamos a hablar entonces y recordemos un poco de qué es el árbol de la vida. Es una representación gráfica que nos permite mapear esas dimensiones energéticas de nuestra conexión con el Creador, la energía infinita que nos lleva y nos brinda la vida, la energía y las diferentes situaciones que nos ayudan a definirnos como persona y en nuestra alma. Habíamos hablado en la sesión anterior de lo que es Keter, que es la conexión más cerca, que es como ser la mejor expresión de nosotros mismos. Janina en esa ocasión nos hablaba acerca de Jokma, que es donde se inician estas iniciativas de buscar llegar a nuestro mejor lado, a nuestro mejor ser, que es también donde se originan las ideas. Habíamos hablado de los desequilibrios que se presentan en cada una de ellas y en el caso de Gesed mencionábamos que esto estaba ligado a la sabiduría. Y ahora en el caso mío voy a revisar lo que es Binah y el entendimiento. Vamos a hablar entonces un poco acerca de qué es Binah, qué se caracteriza, cómo se ve esto en la vida real y cómo podemos nosotros tratar de entender y comprender que esta energía necesitamos, al igual que el árbol de la vida, tenerlo balanceado. Binah es conocida como la mente racional, es aquello que en algún momento nos puede decir somos duales y piensa en lo bueno, en lo malo, en blanco y negro. Para Binah hay una cosa que está bien, otra que está mal. El tema con esto de lo bueno y lo malo es que en algún momento podríamos decir que depende y tenemos que ser una persona que logre determinar que no todo en esta vida es malo, no todo en esta vida es bueno. En algún momento vamos a hablar acerca de la función del mal y son todas esas situaciones que nos pasan en la vida diaria que de repente son obstáculos que se nos dan en nuestro trabajo diario, en nuestras relaciones personales, que si los vemos como algo malo, podemos decir, mi vida me está pasando muchas cosas malas. Desde la perspectiva equilibrada de la Binah, ver que estas situaciones están sucediendo nos debería de permitir una oportunidad de crecimiento. Y esa oportunidad de crecimiento es de decir, ¿qué puedo aprender de este obstáculo que estoy enfrentando hoy? De tal manera que puedo decir, ok, me está pasando esta situación. Ya identifiqué las causas de por qué me está pasando. Y como les decía, no es solo algo tangible de que me tropecé, no, es algo de relaciones personales, relaciones familiares, la relación padre-hijos, la relación padres y uno como hijo,
la relación nosotros con nuestros compañeros de trabajo, nosotros con las personas que nos rodean, nuestros vecinos y todas aquellas personas con las que nosotros relacionamos. Entonces, vamos a ver que algunos desequilibrios nos hacen decir, no, esto no está bien, pero algunas veces estas son prejuicios que tenemos y que hemos adoptado a lo largo de nuestras vidas. Y por eso es que en algún momento esa dualidad que tiene Binah necesitamos manejarla. Esa parte de la dualidad, cuando se va a los niveles extremos, es lo que se llama como una categoría que nos volvemos dogmáticos. Esto es mucho más evidente cuando se habla de religiones. Alguna religión dice, no, la verdad absoluta la tengo yo, el otro dice que no, y hay un choque de conceptos donde ninguno puede tolerar al otro, y eso es volverse dogmático, porque volvemos a estar en el tema de la dualidad. Nosotros sabemos que hay personas que tienen esa capacidad, hablando del tema de religión, de ponerse de acuerdo, de conversar, de escuchar al otro, respetar sus puntos de vista, pero cada uno vivir al final el dogma de su fe, o de comprender que los otros tienen una manera de realizar su vida o de llevar su vida religiosa. Pero dejemos la religión de lado. ¿Dónde más nos podemos poner dogmáticos? Es en las creencias de cómo hacemos las cosas y cómo se deberían realizar. Aquí tenemos las situaciones cuando de pronto yo estoy acostumbrado a hacer estas tareas, estos procesos de esta forma. Y cuando viene alguien con una idea diferente, pues yo digo, no, esta es la única manera en que se puede hacer así. Algunas frases clásicas en este sentido son, así lo hemos hecho siempre. Y muy probablemente a veces no hemos visto eso que mencioné hace un momento del aprendizaje de si lo hacemos diferente, cuál pudiera ser el resultado. Y esto es clásico en las conversaciones de las personas, a veces cuando discutimos alguna situación y nos piden probablemente algún consejo y decimos, mira, deberías de hacer tal cosa. Ah, no, mira, eso ya lo hice, no sirvió. Y entonces la otra persona se queda con ese tema de no sirvió y no funciona y ya, y listo. Y no me hable más de eso porque va a ser un tema irritable. Pero muchas veces lo que deberíamos preguntarnos en ese momento es, ¿y cómo fue que lo hicimos? ¿Cómo fue que lo implementamos que de alguna forma no funcionó? Si nosotros tuviéramos hoy, después de ese aprendizaje, la oportunidad de analizar y ver qué haríamos diferente para implementar esa misma idea, muy probablemente nos llevaríamos la sorpresa de que al volver a implementar eso que estábamos diciendo, de esta otra forma, luego del aprendizaje, podemos hacer las cosas diferentes y probablemente más sencillas. En ese aspecto, si Binah está, como vamos a ver en un momento, desequilibrada, pues también nos lleva a temas donde vamos a entrar en conflicto con otras personas. Pero aparte de la dualidad y lo dogmático que es Binah, también tenemos otras situaciones. Binah es lo que nos dice a nosotros que hay que dar resultados, y déjenme dar un ejemplo, y vamos a ver otros más adelante. Yo puedo ser una persona que hoy estoy con la intención de aprender a tocar guitarra, me gusta, me entretiene, y digo yo, bueno, aquí voy a dar un par de charranganazos a las cuerdas a ver qué tal me sale. Pues no me sale la cosa tan bien, pero luego alguien muy cercano a mí me puede decir, mira, pero es que yo pensé que todo lo que vos ibas a hacer era para llegar a tocar en algún concierto de guitarra, en algún hall, en alguna escuela, en un escenario, pero veo que no has pasado de lo mismo, siempre raca, 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 y aquella música toda fea que te sale. Eso es juzgar, y eso es que se espera resultados de nosotros. De tal manera que muchas veces, si esperamos resultados, caemos en ese tema de hacer juicios. Perdón. Y ese es un tema que también es parte de la mente racional de Binah. ¿Cómo sucede esto y dónde comienzan a ver los desequilibrios? Vamos a ver que los desequilibrios se dan de varias maneras. Y ese tema de, por ejemplo, de que si entramos en el tema de, mira, los resultados que estoy obteniendo con mi guitarra son malos, qué triste. Los resultados que estoy obteniendo con mis estudios son, hijo de pucha, ¿cómo me cuesta? Es muy dudoso.
Alguien esperaba más de mí de lo que yo estoy dando ahora. Entonces, todo esto nos hace caer en un sentimiento de tristeza, de baja autoestima y de algún momento puede llevarnos a alguna condición extrema donde nos sentimos ansiosos, tristes, deprimidos. Y muchas veces, muchas personas toman esa frustración como una envidia y en algún momento las personas se vuelven reactivas y un poco fuertes a la hora de reaccionar porque no se creen que están de esa manera. Es más, no se sienten felices con esa condición que otras personas lo ven. En ese sentido, tendremos nosotros que preguntarnos en algún momento de nuestra vida cómo hemos estado no solo juzgándonos nosotros mismos con esa dualidad de lo bueno y lo malo, con ese dogmatismo de si yo soy dogmático y no puedo conversar o abordar ciertas situaciones o temas con las otras personas, y si en algún momento yo he llegado a sentir envidia de algo, y envidia de algo no es solamente por los temas materiales, sino por los temas de ver relaciones, el éxito que es el resultado que espera Binah medir en su naturaleza propia, de decir, soy exitoso o no. Si nos damos cuenta y comenzamos a pensar en nuestra vida y vemos dónde estamos, tengo casa, tengo alimentos, tengo esto, lo otro, ¿cómo medimos el éxito? El éxito no necesariamente se mide por plata, no solo por las propiedades o cosas materiales que tenemos. Volvemos al mismo tema de un poco de ser feliz. Y es en este sentido donde también tenemos que comenzar a preguntarnos. Y aquí me regreso a un punto donde en la primera sesión hablábamos que el árbol de la vida es algo que nos ayuda a mapear cómo estamos nosotros en los diferentes niveles energéticos que nos detiene en nuestro crecimiento personal. Y es en ese sentido que las energías que se dan en cada una de las sefirot no son energías aisladas. En algún momento estas van a tener relación con otras, pero vamos a ver que necesitamos entender todo el árbol primero para ver dónde estamos, cómo estamos nosotros y de ahí en adelante comenzar a hacer la corrección de aquellas cosas que nos están impidiendo ser felices. ¿Cómo en general se manifestaría el equilibrio en la Binah? Bueno, el equilibrio en la Binah es si yo soy racional, si yo soy la mente que evalúa las cosas que estoy haciendo, debería de cuidarme. Y cuidarse significa estar atento a nosotros mismos. Por ejemplo, me comenzó un dolor en la rodilla. Bueno, no pasa nada, me tomo un par de pastillas, mañana amanezco mejor, me pongo algún ungüento ahí y me voy haciendo el olvidado y llega un momento en que la famosa rodilla se fue poniendo peor, peor y peor y al final pues termina en una condición más complicada. En ese aspecto nosotros debemos de tomar acción en aquellas cosas y ser racional y decir, ok, hay algo que no está bien, tengo que ir a hacer esto o lo otro. Por otro lado, también el equilibrio en la vida, al ser racional, nos dice, debo de ser más organizado. Y, amigos, creo que todos en la vida, algunos somos más o menos organizados y algunos menos organizados. En ese aspecto, en la medida en que nosotros seamos organizados, tenemos más chances de poder llevar hacia adelante aquellos proyectos que nosotros nos proponemos. Y rompiendo, como decíamos, el dogmatismo que algunas veces hemos adquirido de así lo hemos hecho siempre o así fue que lo aprendí, debemos de volvernos más comprensivos, o sea, entender que no todas las personas van a pensar como yo, no todos van a actuar como yo, no todos van a tener los mismos gustos y yo debo respetar que esas situaciones se dan. He tenido en la vida mucha suerte en el sentido de conocer personas que no necesariamente comparten mis raíces religiosas y nos hemos sentado a conversar, a pasar un fin de semana, a hacer un paseo y cada uno pues respeta ese límite de lo que son las creencias propias e incluso hablar de temas de cualquier cosa, de los hijos, la familia, los amigos y al final pues es un tema de ser comprensivo y eso ayuda muchísimo en las relaciones. Entonces, estas cosas son las que tenemos que poner atención.
Pero ahora, como les mencionaba hace un momento, tenemos que comenzar a pensar, ¿y cómo conecto esto con lo que hemos venido viendo en la sesión anterior? Y ahora quisiera dar algunos tips para poder unir la relación que tiene Jokma con la Binar. Recuérdense que Jokma era aquella chispa de una iniciativa, de un interés por ser una mejor persona, una iniciativa por querer ser algo, lo mejor en mi vida. Y algo en mi vida no significa únicamente el lado espiritual. Recuérdense que en el caso particular de Jokma, aquí también caen todas aquellas cosas que me hacen ser feliz. Ahora hablábamos del ejemplo del músico. Ok, el músico si quiere tocar guitarra, no importa si sea un virtuoso de conciertos, pero si él es feliz tocando guitarra, como fuera que le salga, pues no importa. Ese es un tema de que necesita ser un buen guitarrista. Pero para ser un buen guitarrista, la Bina le va a decir, bueno, oye, sí, tú quieres aprender a tocar guitarra, pero para tocar guitarra vas a tener que, una de dos, o tomas lecciones o ves videos en YouTube, como está de moda ahora, te pones un sábado en tu casa a darle ahí con los amigos a la guitarra a ver qué te dicen, y ojalá no te haga miau un gato por ahí que diga, no, esto está como difícil de escuchar, ¿no? Perdón. Entonces, la Binal lo que hace es ordenarnos y decir cuáles son los pasos que necesito para avanzar. Por eso es importante ahora hablar del sentido de la vida. Muchas veces nos es difícil decir cuál es el sentido de mi vida. Hay varios ejercicios que quiero proponerles ahora, amigos, y yo les voy a pedir que si están viendo esta grabación, por favor, hagan una pausa, traigan un papel y un lápiz y hagan los siguientes ejercicios. Vamos al primero. Veamos un poco y entendamos por medio de un ejemplo lo que es el sentido de una vida. Acá pues tenemos una muchacha joven que se ve feliz, probablemente está en una carrera universitaria, haciendo sus tareas y todo súper bien. Y es una persona que pasa durante su carrera estudiando y todo es felicidad y ha sido toda una experiencia. Pero por el contrario podemos tener otra persona que está estudiando la misma carrera universitaria pero que las tareas se vuelven una pesadilla, es un tormento, y no ven el punto final donde finalmente terminen esta carrera y digan, ya, al fin terminé, salí de esta pesadilla, y que lo peor que pueda pasar al terminar esa pesadilla es decir, ¿saben qué? Esto no es lo que me gustaba a mí hacer, yo no quiero vivir de esto, no quiero trabajar en este aspecto. Eso es bastante complicado porque al final, si vemos de lo que hemos estado hablando de la BINAC, comenzamos una carrera pensando en un Hokmai, quiero llegar a hacer esto. La DINA nos dijo, bueno, vete a esta carrera, pero a medida que fuimos pasando, nos fuimos juzgando, esto no me gusta, me siento mal, estas materias, que esto y lo otro. Estas mismas situaciones se dan en la vida. Y no solamente en la parte de estudios, sino con el trabajo, las relaciones personales. En algún momento las relaciones pueden ser buenas o en el peor escenario volverse tóxicas. Y si no tomamos y visualizamos todos estos elementos, en algún momento nuestra vida pierde el sentido. Quisiera proponerles el siguiente ejercicio para tratar de ver el sentido de la vida y hacer un examen de introspección, un examen personal. Les cuento, en esto no hay una respuesta correcta. Y yo, Mauricio, o todos los que podamos ver este video, no les podremos decir, me están diciendo la verdad o te faltó un pelito ahí, algo de una historia que contar. Aquí necesitamos una dosis brutal de honestidad para poder tratar de dar una respuesta que nos ayude a crecer. Recuérdense que parte de las cosas que se esperan de la vida es que en algún momento, si nos equivocamos, esa parte racional nos dice, sí, te equivocaste. Pero nuestra visión debería ser qué aprendimos de eso. Y veamos el ejercicio. Anótense lo siguiente. Ejercicio 1. Hoy tuvimos la suerte y nos ganamos la lotería, gente. Le pegamos el premio mayor y nos ganamos un chorro de plata. Mañana la vamos a cobrar y estamos felices brincando aquí de alegría de que tenemos este chorro de plata. Si nos hacemos la siguiente pregunta es, si hoy le pegaras el premio mayor de la lotería,
Mañana cambiarías de trabajo. Escribe por favor esa respuesta. Haz un análisis. ¿Eres feliz en lo que estás haciendo? ¿Esto que haces llena tu vida? ¿Te despiertas por las mañanas diciendo, sí, quiero hacer esta actividad? ¿O estás cada mañana pensando, carajo, otra vez, aquí voy de nuevo? Esas respuestas solo las tienes dentro de ti mismo. Yo no te puedo decir si está bien o está mal. Piénsalo, escríbelo. Bien, luego de que has escrito esto, ten en cuenta una cosa muy importante. El trabajo no es únicamente la única cosa que nos da el sentido de la vida. Esto es muy importante comprenderlo, porque sí necesitamos trabajar. Recuérdense que el trabajo es parte, en este caso, ya de todo lo que es en la vida diaria, de lo que es Malhut, donde es aterrizar en la tierra, de esas relaciones que tenemos que tener hoy. Pero el trabajo no es solamente el objetivo de la vida. El trabajo a mí me puede permitir hoy ser esa herramienta que me permite a mí realizarme como persona. ¿Por qué? Me va a dar de alguna forma los recursos, en este caso para ser guitarrista, como dábamos un ejemplo hace un momento, y es lo que me permite pagar el YouTube, pagar un profesor o eventualmente ir a una escuela de música. Entonces, si este trabajo, pues también pego la lotería, sigo trabajando en eso, es porque sinceramente me gusta, estoy en la parte laboral orientado a ese tema que me hace feliz. Pero no solo el trabajo es la felicidad, sino que tengo alguna cosa que me motiva a ser una mejor persona, a realizar lo mejor que puedo ser, llámese como músico, como profesional, llámese como padre o como hijo, como hermano, como amigo. Estoy teniendo ese mejor sentido de mi vida. Bueno, eso es una parte de la historia. Pero como les decía, no solamente el trabajo es lo que nos ayuda a encontrar el sentido de la vida. Veamos el segundo ejercicio. Tomen nota. Si hoy estuviéramos en un hospital y nos dicen, ¿sabes qué? Te quedan un par de horas de vida. Nos hemos hecho la pregunta ahorita de ¿y qué temas nos queda pendiente por hacer? ¿Cuáles son esas cosas que yo dije o que me gustaban o me motivaban y que por algo de motivo yo le puse algún pero en nuestra vida y la dejé de lado, olvidada? Y dije, no, 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 más adelante, ahorita todavía hay chance. Y ese más adelante nunca llegó. Haz como ejercicio en ese mismo papel, escribe cuál es la lista de cosas. Si tuvieras poco tiempo para seguir en este planeta, en esta dimensión, ¿cuáles temas te han quedado pendientes? ¿Qué harías? ¿Qué necesitas hacer? Anótalo, esto te puede ayudar a conseguir y a tratar de determinar ese sentido en la vida. Y veamos el último ejercicio. No nos pongamos tan dramáticos de decir tenemos las últimas 2 horas. Si hipotéticamente hoy supieras con anticipación el día en que vas a dejar este plano, que ya no vas a estar acá, la pregunta que te haría es, ¿seguirías haciendo lo mismo que estás haciendo hoy o qué harías de diferente? Al responder, ¿qué harías de diferente? Recuerda, sé honesto contigo mismo. Yo no tengo la respuesta a las cosas de tu vida ni a la de los demás, pero sí tengo las respuestas a las cosas de mi vida. Y muy probablemente hay una vocecita dentro acá que te dice, oye, esto es a lo que tienes que ponerle atención. Creo que ha pasado el momento en que tienes que dejar de hacer esto y moverte hacia adelante. Muy bien, esos son algunos ejemplos de cosas que nos pueden ayudar de forma práctica a alinear lo que es nuestro sentido de la vida, a evitar que nos juzgamos, a aprender de que la dualidad en algún punto es necesaria, pero esa dualidad, si vemos la parte de lo que nosotros estamos dejando de hacer o donde creemos que estamos encontrando barreras, obstáculos, deberíamos más bien entenderlas como una oportunidad de aprender para poder crecer. Si vemos que todo lo que nos pasa, entre comillas, del mal, nos detiene o nos frustra o nos causa preocupaciones,
Necesitamos cambiar el chip y darle vuelta y pensar, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación y qué estoy dejando de hacer para poder crecer como persona? Es ahí donde se da la relación y la conexión entre la Jokma y la Binah. Y espero que esto que he compartido con ustedes ahorita les pueda ayudar a darle una pensada a lo que es su vida y a comenzar a tratar de entender ese mapa. Bueno, apenas estamos comenzando a ver 3 de las 10 Sefirot y todavía nos falta conocer más. En ese sentido, yo les dejo ahora a Felipe, quien nos compartirá todas aquellas cosas relevantes de Gesed que nos pueden ayudar a ver otra dimensión de nuestra alma y de nuestro ser que nos puede ayudar a crecer. Bueno, Felipe, te dejo entonces acá y listo, tengo mi video. Un saludo muy especial. ¿Me están viendo? Perfecto, ¿cierto? Y están viendo la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Sí se ve y se escucha bien, Felipe. Perfecto, perfecto. Primero que todo, Mauricio, pues gracias por la exposición que nos acabas de dar. Yo creo que ha sido muy interesante y siempre nos llamas como, haces ese llamado a buscar ese sentido de la vida y a elevarlo todos los días más, ¿no? A elevarlo todos los días más. Y bueno, vamos a entrar entonces ahora sí a Gesed, que es la sefirá de la misericordia o la bondad. Y es de decir que voy a mirar acá un tema que, que, que estas 3 sefirot son un trío y estas que vienen acá es otro. Y estas 3 nos hablan desde el sentir, desde la parte interna. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que las otras 3, las otras siguientes, nos hablan mucho más desde la sed de cómo trabajo. Y empezamos con que es el tema de la misericordia, del dar, y vamos a irla desarrollando. Permítame, yo hago la cosa acá, listo. ¿Qué significa la misericordia? Y es el saber decir que sí. Cuando hablamos esto es entender, es saber que nosotros tenemos el poder de dar y a quién le estamos dando la vida, a quién le estamos diciendo que sí a la vida y en qué nivel de conciencia lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué significa el dar, el entregarnos a aquellas situaciones? Por ejemplo, el cómo estás dando como padre, el cómo estás dando como esposo, como novio, el cómo estás dando en tu trabajo y en qué has decidido dar, porque hay un tema muy importante y es que siempre estamos dando, hay veces estamos de una manera inconsciente y otras veces damos de una manera consciente. Y aquí nos está llamando a, a tomar conciencia de cómo damos, ¿cierto? De cómo da. Y no solamente cómo se da hacia afuera, sino también cómo nos damos hacia nosotros mismos, cómo nos estamos cuidando, qué tanta misericordia, qué tanta bondad tenemos con nosotros, qué tan duros somos con nosotros, cómo te estás cultivando, cómo te estás dando. Es muy importante en que sí. También cómo te das hacia los demás. Es muy importante. Entonces, de alguna manera, que se nos llama a evaluarnos, a decir, oye, ¿cómo das en la vida? ¿Cómo das en la vida? Y cómo das tanto a nivel interno, hacia adentro, como cómo das hacia afuera. Cómo te estás entregando hacia afuera y cómo te entregas hacia ti. ¿Cierto? Y tenemos que entregar a los demás desde la dignidad, no desde una misericordia mal entendida. Y esto es muy claro porque muchas veces nosotros entregamos como con una segunda, como con un juego a 3 bandas, como buscando una respuesta
en el otro, ya sea una respuesta desde nuestro orgullo o una respuesta desde una manipulación. Entonces tenemos que entregar además desde una dignidad, tanto hacia nosotros, hacia el otro, hacia, es entregar, es hacer más grande al otro para que él sea más grande, no para que sea el que yo quiero ser, el que yo quiero que sea, ¿listo? Y la clipa, o sea, lo que hace que esto se nos desequilibre un poco, que esto exista un desequilibrio, es cuando son misericordiosos con los demás que con uno mismo. Es decir, cuando tú entregas tanto que inclusive te olvidas de ti, te haces aparte y en esa entrega te pierdes y en esa entrega te lastimas y aquí se me ocurre es cuando muchas veces ese padre da y da y da y da y pierde al hijo con ese tanto dar, ¿cierto? O cuando en el amor se da, se da, se da y se termina siendo el juguete del otro. Entonces, es eso. O ese es un desequilibrio, el desequilibrio de dar mucho más de lo que me doy a mí mismo, de dar tanto que me pierdo en ese dar. O está en el otro, que es simplemente que yo espero que me den, y que de alguna manera controlo mucho ese dar y se me vuelve eso se nos conduce a un estado de soberbia. Y busco que el otro me sirva, y busco que el otro, que mi dar siempre tenga algo que me rebote hacia mí. Controlo tanto el dar porque espero. Y entonces ahí se me vuelve esto un tema de soberbia, de orgullo, inclusive de egoísmo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre, entonces, está ese dar donde me pierdo y está ese control del dar donde yo todo lo que doy espero, pero también otro desequilibrio que es muy importante y es que doy para que el otro funcione como yo quiero. Es decir, lo compro. Es decir, detrás del dar busco una respuesta que quiero de esa persona para que sea como yo quiera. Es decir, la estoy comprando, la compro con regalos, la compro con acciones para que esa persona sea como yo quiera. Es decir, es quizás uno conquista a las personas, pero este es un conquistar esperando que esa persona actúe siempre como quiero que actúe, ¿cierto? Y el dar es para dignificar al otro, para que nos dignifiquemos a nosotros, para que el otro sea más y quizás en ese ser más sea alguien que no queremos que sea. ¿Estamos de acuerdo? Y esas son como las tres grandes desequilibrios de Gesed. En Gesed también nos evaluamos si estamos dando lo que realmente el otro necesita. Hoy tenemos quizás muchas cosas para dar y queremos dar, pero quizás lo que estamos dando no es lo que el otro necesita. Quizás lo que tenemos hoy una medicina para su dolor, pero no es para el dolor que él que requiere. Quizás tenemos la medicina para el dolor de tobillo, pero él tenga un dolor de hombro. Y tenemos que ser muy asertivos en que lo que vamos a dar sea valorado realmente por el otro y sea lo que el otro necesita. No es dar por dar. Otras veces damos para ser reconocidos y ahí está interviniendo el ego. Damos para que, y entonces damos y en esas ferias de ayuda y queremos que nuestro nombre aparezca gigante y queremos ser reconocidos. Y ahí lo que estamos es alimentando un ego gigante. Entonces, no es dar para esperar una respuesta, una recompensa, es dar realmente para que el otro, como lo dije ahorita, sea digno, sea más grande, se encuentre a sí mismo, que desarrollemos su humanidad. Y no podemos, y esto es muy importante,
sobre todo, por ejemplo, para los padres, que queremos, yo soy papá de los pequeños, y queremos darles todo, todo, absolutamente todo, para que estén bien. Y resulta que el dar tiene límites. El dar tiene límites y son muy importantes. Quizás nosotros si le damos a nuestros hijos todo lo que ellos quieran, lo hacemos mal. Entonces, hay una cosa muy importante en el dar y es saber hasta dónde puedo dar, hasta dónde es sano dar. Hay un momento de que damos y se vuelve poco sano, no se vuelve sano, se vuelve mal sano dar. Hay gente que solamente con un vaso o 2 vasos de agua es suficiente. 4, 5, 6, ya empieza a ser un problema. No quiere más, ¿cierto? Y muchas veces también ocurre con GESET que nos manipulan y entonces nos dicen, oiga, es que usted tiene que tener GESET, tiene que tener misericordia para esta situación. Y realmente lo que nos están es manipulando, ¿no? Oye, ¿tú cómo estás dando? Y eso ocurre, por ejemplo, se me ocurren muchas iglesias a veces, este es el caso como más típico, y es que te dicen, y es que ustedes tienen que ser generosos con la iglesia, tienen que ser generosos con la comunidad, tienen que ser generosos con esta situación que está pisando, y lo que te quieren es manipular, es que quieren que tu jefe se enfoque en ciertas situaciones, ¿cierto? Es que tú no estás dando, es que tú no sé qué, y lo que están es pidiendo atención, te están pidiendo te están negando a administrar tu capacidad de misericordia, y eso es malo. Nadie puede administrar tu capacidad de misericordia, tu misericordia la administras tú, tu capacidad de dar la administras tú, no entregues esa capacidad de dar, no entregues eso. Y es muy importante porque de alguna manera en GESEL sí tenemos esa oportunidad de ser como más cercanos a esa imagen y semejanza de Dios, porque Dios todo el tiempo nos está dando, todo el tiempo nos está llenando, todo el tiempo nos está, es una generosidad en nuestra vida y con el sol, con lo que todo nos, es ser, es ser en esa parte imagen de Dios. Eh, eh, y ser misericordiosos también hay muchas veces, y esto lo tenemos que cuidar mucho, que no se ha leído como una debilidad. Y lo digo mucho porque muchas veces tú quieres dar, quieres ayudar al otro o quieres generar al otro, pero entonces el otro lo empieza a ver como una debilidad, como que, por ejemplo, en el caso, se me ocurre mucho en el caso hijo-padre, donde él, quieres darle tanto que al final de cuentas el hijo empieza a decir, pero es que mi papá me quiere manipular, me quiere hacer algo, o empiezas a darle tanto a ese amor, que ese amor termina entendiendo que hay una especie de dependencia y te empiezas a manipular. El dar se tiene que dar desde la fuerza, un dar desde la administración, un dar evaluado, desde la conciencia. Hay que educar nuestro dar, hay que educar nuestra forma en que damos. Y eso es como uno de los temas importantes ahorita. Aquí como un resumen de GESET, antes digamos que dentro del árbol de la vida, GESET desde el punto de vista de color es un blanco mezclado con plata y dentro del cuerpo quedaría en el brazo derecho. Y el arquetipo sería Abraham, el padre Abraham, y cuando hablamos del arquetipo del padre Abraham, estamos hablando de Abraham el hospedero, cuando Abraham en su vida tenía una tienda y hospedaba a los comerciantes y a los viajeros, y tuvo en alguna ocasión la oportunidad de hospedar a estos 3 ángeles que vienen a que pasan por su tienda, que le avisan la noticia de Sara,
y que además de eso pues, siguen hacia unas ciudades que después destruyen, ¿no? Ese es. La virtud es como hoy, ¿no? Es ser misericordioso con nosotros, con el prójimo. El, eh, la virtud de Jesús se podría decir que es como el amor de Dios en el dar, pero es amor de Dios equilibrado, generoso, ecuánime, ese amor de Dios de esa capacidad de dar equilibrada, que dé dignidad al otro, que le dé, que lo potencialice, y no que muchas veces hay dares que quitan, hay dares que humillan, ¿cierto? Y por eso en en los desequilibrios, es un dar de humillación, o es un dar de siempre decir sí, es ese amor desequilibrado, o es quizás la ausencia inclusive de no dar, un Gesed muy enfermo, un Gesed muy enfermo es que está dando demasiado o simplemente no da, no da. Y por eso el equilibrio es la justa medida entre el dar y el recibir, entre ese sí y ese no. Y es que a veces, mm, quizás en ciertas culturas han enseñado que dar siempre es muy bueno y a veces dar no es tan bueno. Y quizás la forma de llegar a ese dar en forma es la empatía, es saber colocarnos en los zapatos del otro, y al colocarnos en esos zapatos del otro, en ese momento, en el momento que está viviendo, desde nuestro conocimiento y desde esos zapatos, es entender qué le puedo dar, qué le puedo dar de lo que tengo para que crezca. Y quizás llegue a una conclusión de que todo lo que tengo no tengo nada para darle y no se da. Hay una cuenta que se llama la cuenta del Homer, y la cuenta del Homer es un camino que se hace en una determinada fecha del año hasta llegar al momento en que se entrega la Torá eh, en el monte Sinaí. Y se pasa especialmente por las últimas 7 sefirot, porque es Geburah, Tiferet, Nexa, Job y Malkut, y se pasa y se evalúa a Gesed dentro del mismo árbol de la vida de Gesed. Bueno, me gustaría tener un poquito más de tiempo de explicar esto, pero aquí voy a hablar de Gesed como Gesed, del amor. Y aquí es donde debemos amar siempre, acercarnos y alejarnos. Debemos siempre tener una actitud de amor, de aceptación, de tener una actitud abierta hacia todos. Debemos ser conscientes que el amar la vida es como lo que estamos llamados a hacerlo, pero amarla bien, ¿cierto? Amarla bien. Y por eso viene Geburah de Gesed, que es la restricción en la misericordia, y donde es restringir el amor, donde no podemos ser ese amor fuerte, que sin control, sino que debe ser un amor equilibrado, un amor con restricciones. Nuestro amor debe tener restricciones. Y es muy importante porque cuando vas a evaluar esto, por ejemplo, cuando vas a evaluar tu dar, primero que todo, hoy estás dando sin miedo, es el amor del amor. Estás dando sin miedo. Y si estás dando con miedo, pues revisa. A ver, ahora, aquí estás dando realmente todo o lo estás equilibrando. Estás pensando que lo que estás dando siempre está dando dignidad, siempre está haciendo crecer, o está cahueteando, o está mal enseñando, ¿cierto? Figura de Gesed. Y Tiferet de Gesed es el equilibrio de la misericordia, y es entender que hay que dar, hay que restringir. Hay que dar y hay que restringir. Hay que tener un equilibrio. Es decir, para llegar a ese equilibrio de misericordia hay que pasar necesariamente por el amor del amor y el amor de la restricción. Y digamos que cuando tú evalúas eso y haces la restricción, el equilibrio del amor es como se manifiesta esto. ¿De acuerdo? Y Nexas de Gesed es la constancia del amor. Y aquí es la capacidad
de perseverancia en el amor. Y hay una frase que me encanta de esto y es, ámame cuando más lo necesito. Ámame cuando más lo necesito. Y es que amar en momentos de dificultad es difícil. Amar cuando de pronto las cosas no están saliendo bien con tus empleados o con aquellas situaciones o en tu pareja, amar en la dificultad, amar en los momentos difíciles, amar en los retos, amar cuando las cosas no están funcionando bien, no es fácil. Es decir, y Nexa nos invita a dominar ese, la constancia del amor, ser constantes en el amor. La humildad en el amor es el verdadero amor. Debemos ser muy conscientes que el verdadero amor no alimenta nuestro ego. El verdadero amor es aquel que realmente está haciendo que el otro crezca, que el otro sea mejor, que el otro, que lo que yo le dé le ayude a encontrar al otro su camino, su realmente, su dignidad, su ser, y no buscar en ese dar, no buscar en ese dar un favor, y no buscar en ese dar, en ese dar un favor. Y eso es eso, está siendo constante, es la unión del amor, y este es el fundamento, es lograr unirnos, es lograr, existe una relación de amor cuando yo logro que el otro y yo, o nosotros, estemos realmente, hemos identificado unos objetivos comunes, unos planes comunes, no nos estamos mirando solamente a nosotros, sino que estamos mirando hacia un lugar en común. Tenemos un mismo plan, hemos hecho un mismo equipo, y ese equipo lo hemos hecho a través de saber dar, a través de saber restringir, a través de que en ese mismo equipo y en ese mismo camino posiblemente las cosas no van a salir bien, entonces viene en tener la constancia en el amor. Y también en ese mismo equipo y en esa misma situación puede haber que hay gente que de alguna manera cambie y salga. ¿De acuerdo? Y también, y ya al final, todo esto se empieza a manifestar cuando el amor empieza, todo esto empieza a dar frutos y a ser real. Todo esto se empieza a aplicar en palabras, en temas, y buscando que un amor no sumise al otro, ¿no? Y valorarme adecuadamente. Es saber caminar desde el amor y no que el amor te haga tonto, te haga inferior, te haga menos, te haga débil, porque siempre estás negando a dar. No, el amor antes te debe dar fuerza, te debe, esa misericordia te deben ver fuerte porque tienes una gran capacidad de dar y valorarse, ¿cierto? Es eso. Y el amor nunca deberá buscar esa sumisión, ¿no? Es decir, aquellos que dan y dan y dan para que ellos dependan de mí. No es así, ¿cierto? Ese sería como pasamos como por ese amor, por ese dar, o por todas las capas de esto. Y ese sería lo que tendría preparado para hoy desde el amor, ¿no? Ese sería lo que quería decirles desde eso. Y creo que, como resumen, dos cosas importantes. Evalúate siempre la capacidad de dar, cómo estás dando, que ese dar no sea un dar desde el egoísmo, pero tampoco un dar desenfrenado. Sea muy equilibrado. Okay. Bueno, muy bien, Felipe. Muchas gracias. Entonces, amigos que nos acompañan viendo esta grabación, los invitamos, como es parte de los objetivos de compartir estas revisiones con ustedes, a que busquen en su alma, que estudien
y que cada día profundicen y traten de ir identificando aquellas cosas que pueden hacerlos una mejor persona. Recuérdense que apenas estamos comenzando con esto, nos faltan revisar varias sefirot. Alguien a estas alturas se puede hacer la pregunta, ¿y por dónde comienzo? Yo le sugeriría que nos esperemos un poco a ver todo el contenido de las fortalezas, las midot y los desequilibrios que tenemos en cada una de las sefirot. Y eventualmente cuando tengamos ese gran mapa individual, pues entonces evaluar dónde es que tenemos, que sentimos más retos y dificultades y comenzar por ahí. Bueno, mil gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios. Los invitamos a dentro de 2 semanas a conectarse a la próxima revisión de otra Sefirot. Que la pasen muy bien y seguimos en contacto. Felipe, gracias por todo. Hasta Gracias a luego. todos, un abrazo, que estén bien. Muy bien.